porque cuando inicié el doctorado, cuando inicié el doctorado, pensaba yo que estas conductas que tomaba analógicamente de conocimientos que tengo de la botánica, de la naturaleza, o a veces de la psicología, pero que los psicólogos tomaron de la naturaleza, era una especie de biomímesis, una especie de diseño biomimético. Entonces, si yo lo llevaba a la comprensión filosófica de estos términos, pensaba yo que era como ir un poco más allá de la biomímesis, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que no, que eso es muy pretencioso y que además pues no tiene mucho que ver con el trabajo que estoy haciendo. Entonces ya hacia el 2018, en estos últimos meses que he estado trabajando, me he dado cuenta que yo estoy trabajando con este fenómeno de ocultamiento personal, anecdótico de las personas, que no es que sea un problema, sino que más bien es una especie de situación natural a la que nos enfrentamos todos y que es un asunto digno de ser tratado en un doctorado, ¿no? Entonces, yo me enfrentaba a la duda, a muchas angustias, porque entonces en el proceso fui renunciando a perspectivas de teóricos que hablaban de la biomímesis, a perspectivas de teóricos que hablaban de la psicología, del psicoanálisis, de la filosofía, de muchos asuntos que tuve que ir dejando de lado. Pero entonces me preguntaba, ¿sí voy a ser doctor? O sea, ¿sí estoy acumulando conocimiento suficiente para decir que soy doctor en este asunto? Si estoy dejando de lado todo ello, ¿cómo puedo hacer sin dejar de ser? Entonces tuve que diseñar toda una capacidad de hacer de lado ciertos aspectos y recuperar mis propios modos originarios de ser. Entonces, hacer reflexiones que me acercaran a teorías filosóficas y profundizar en ellas, solamente en ellas, y poder delimitar cuáles van a ser las cosas que van a contener a mi trabajo de tesis. Y estas cosas, estos asuntos que se volvieron dignos de ser tratados, pues son lo existencial, lo inevitable, lo que siempre he estado haciendo desde que me di cuenta que era diferente, ¿no? La siguiente, por favor. El primer modelo que presentaba en primer semestre era el pretencioso, ambicioso, que te decía que había un hipercubo que conectaba todas las teorías y que había una interdisciplinaridad en el diseño y que agrupaba el arte y agrupaba el diseño y agrupaba la filosofía y la antropología. Y le da siguiente, por favor. Poco a poco se fue volviendo un poco orgánico, en donde hablaba un poco de las conductas, del comportamiento, el método de diseño, de la superfluidad de los trabajos de diseño. La siguiente, por favor. Después encontré ciertos rasgos a los que algunos filósofos como Heidegger le dicen los existenciales, ¿no? Algunas sensaciones o emociones que se pueden identificar en personas y que tal vez, si las desglosamos, pudiera realizarse o escribirse un modelo de análisis para después compartirlo. Pero al final me di cuenta de que entre más dividía, menos comprendía. O sea, entre más listas de cosas hacía, más encontraba y más se podían subdividir, y entonces me empecé a convertir en un taxónomo de la conducta que ni siquiera era el objeto inicial de la tesis. Me empezaba a perder. Entonces regresé a algunos esenciales, que fue la autocomprensión, la fenomenología, la ontología, y el más importante que me parece a mí es la serenidad. Lo que me ha estado rescatando todos estos años ha sido la serenidad, o sea, el encontrar una especie de paz que me haga aceptar que el mundo es como es, que no hay un problema en el mundo, que nadie necesita ser rescatado, sino que la necesidad más bien es de una especie de encuentro, de acompañamiento real. ¿La siguiente, por favor? Entonces, si hubiera que hablar de un problema en el documento de la tesis, pues yo presento el ocultamiento de los modos originarios del ser diseño. La siguiente, por favor. Aunque no lo considero un problema, me empieza a dar delimitaciones, me empieza a dar forma al mapa que tengo que recorrer. El continente es continente gracias a los abismos. Una célula es célula gracias a las paredes celulares, y gracias a las paredes celulares podemos saber si es célula animal o célula vegetal, ¿no? Entonces, tenía un tutor que falleció el semestre pasado, que él me daba el ejemplo de un vaso.
El vaso es un vacío, por eso se llama vaso. Y alguien tiene la necesidad de tener un vacío portátil, ¿no? Porque en algún momento tiene que llenarlo con algo. ¿Y cómo puedo tener un vacío portátil? Pues hay que ponerle fronteras, hay que ponerle límites para que el vaso sea transportable y sea llenable. Entonces, yo hablo en mi documento de continentes, que son los que van a contener. Y tiene montañas, tiene barrancos, tiene ríos, tiene cosas a ser exploradas, pero también tiene abismos. Y los abismos son cosas a las que uno tiene que renunciar para poder explorar lo que has decidido tener, ¿no? No quiere decir esto que estos abismos o que estas cosas que voy dejando de lado sean cosas no dignas de ser estudiadas. Lo que quiere decir es que tal vez esos abismos sean dignos de muchos otros doctorados después, ¿no? O sea, me tomaría años lograr la profundidad necesaria para poder darle luz a esos abismos, y por eso yo he decidido tomar ciertas teorías y renunciar a otras para hacer esta serie de reflexiones y lograr al menos algo. Tal vez el diseño no tenga la capacidad de solucionar algo, pero tal vez tenga la capacidad de ofrecer un manual de acercamiento. Entonces, tengo unas pesquisas iniciales. Tampoco le digo preguntas de investigación, porque pues el corte es todavía peor que un cualitativo, ¿no? O sea, no tengo instrumentos, mis métodos son casi anecdóticos, y los instrumentos que utilizo se les llamaría protoetnográficos, porque aunque utilizo entrevistas, aunque utilizo observación participante, no se le puede llamar como tal, porque me autoobservo y me autoparticipo y renuncio a algunos aspectos y me disperso, y entonces el mapa que se va dibujando es muy orgánico. Entonces las pesquisas con las que yo inicio es cuáles son esos modos originarios en los que coincido con algunas personas, si se puede hacer algo para encaminar a la comprensión, y que esa comprensión tal vez llegue a ciertos desocultamientos. Y lo principal, pues que es a lo que me refiero con este ocultamiento de los modos existenciales, los modos originarios, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces los objetivos, o más bien propósitos de la investigación, pues son aclarar la perspectiva personal, hablar de todas estas circunstancias que rodean a la investigación, y ir describiendo poco a poco los modos originarios para proponer una cartografía que ayude a caminar por los continentes que estoy ofreciendo. Y al final me he dado cuenta que sí hay mucho que ofrecer. O sea, si renuncias a hacer, resulta que eres, y entonces si eres, haces, y entonces cuando estás haciendo te das cuenta de que lo que hiciste sí se puede compartir y sí son cosas. O sea, la idea era no tener objetivos específicos desde el principio, sino que caminar durante la investigación para que al final te des cuenta de que sí hiciste y que esto lo puedes describir y lo puedes ofrecer. Y se dieron muchas cosas, ¿no? ¿Le das siguiente, por favor? El método, ya con este corte de metodología cualitativa y con este acompañamiento protoetnográfico, se llama La Serenidad. Obviamente está inspirado en el Gelassenheit de Heidegger. Es una especie de calma total, de aceptación, que hace que el mundo sea lo que es y que me permita estar con las personas con las que estoy. Yo me encuentro con muchas personas con las que no me puedo relacionar en situaciones normales. No puedo ir a una fiesta, no puedo ir no sé, no puedo platicar con alguien en el pasillo, no puedo hacer muchas cosas, pero en ciertos ambientes controlados, como aquí, puedo hablar con ustedes, y resulta que alguien se acerca y me dice, oye, está muy interesante, y entonces todas estas situaciones controladas me dan la oportunidad de encontrarme con personas, y en el encuentro con las personas han surgido muchas charlas,
Entonces, si mi investigación desde el principio parto de una serenidad que acepte al mundo, o sea, que esté abierto a recibir este tipo de encuentros, me da mucha información. Obviamente no puedo llevar una especie de diario de campo como tal. Mis diarios de campo son más bien diarios nocturnos, en los que cada noche cuando llego a mi casa, o cuando estoy a punto de bañarme, o cuando voy despertando, o cuando tengo insomnio, muchas cosas que son dignas de ser pensadas llegan a mi mente, me recuerdan, no me dejan dormir, no me dejan bañarme y no me dejan hacer nada, hasta que las anoto, ¿no? Hasta que hago esquemas, dibujos, diagramas, poemas, canciones. Tengo varios diarios en donde voy haciendo anotaciones de lo que me voy encontrando cada día. Cuando platico con alguien, cuando alguien me aborda en una sala de espera, cuando me encuentro con chavos aquí, me gusta sentarme enfrente de las aulas en el edificio B, y a veces alguien se me acerca y me pregunta, oye, ¿de qué licenciatura eres? No, pues de gráfico. ¿Y en qué semestre vas? Pues como en 18avo. Ah, ¿y tú? No, pues yo voy en 14avo. ¿Por qué en 14avo? Y es que pinche maestro, ¿no? Y me empiezan a platicar sus anécdotas, me empiezan a decir cómo es que esta industrialización de la educación los ha ido ocultando, y que han tenido que ir renunciando, y que han tenido que ir disimulándose, han tenido que ir camuflajeándose. Y entonces me voy dando cuenta de que todos somos iguales, ¿no? Solamente que algunas personas funcionan mejor y otras pues, necesitan una manita. Y no me gustó la idea de renunciar a ese método de acercamiento, porque me daba tanta información. O sea, si yo hubiera llegado como doctorante a preguntarle a alumnos de la licenciatura, oye, ¿me contestas este cuestionario? Oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Pues hubieran mentido. O sea, no hubiera sido tan sincera la forma de compartir, porque siempre respondemos lo que creemos que esperan que respondamos. Entonces, este método pues, se compuso principalmente de dos instrumentos: el diario de acompañamiento y la traducción gráfica. El diario de acompañamiento pues, son estas hojitas en donde hacía mis anotaciones, y la traducción gráfica pues que eran diagramas, esquemas, no siempre gráficos, a veces era poético, a veces era estético, a veces era otros asuntos que iba yo aterrizando, pero siempre en un movimiento constante de iteración que va circulando, ¿no? Porque algunos de los dibujos eran criticados, o eran presentados, o expuestos, o eran desechados. Algunos de los poemas fueron convertidos en canciones, algunas de las reflexiones fueron rechazadas al final porque me daba cuenta que no tenían sentido. Entonces llevaba todas esta dinámica de movimiento de la interpretación reflexiva, esta conciencia de que soy haciendo la reinterpretación de los originarios, o sea, encontrar la esencia de qué es lo que estoy observando en las personas con las que me voy encontrando, y la observación, ¿no? Siempre estar pues, con el corazón abierto. Al final, bueno, no, falta un semestre, pero como este tipo de investigación no se le puede decir que tenga un final, porque ha sido un camino de la vida, le tuve que poner una delimitación temporal. Entonces, desde hace unos meses yo decidí que para diciembre del 2018 iba a hacer corte de caja de las observaciones que estoy haciendo, para dedicarme a la tangibilización final del asunto, hacer una traducción gráfica final, presentarlos en libros de artista, presentarlo en el documento de la tesis, exposición gráfica, y el manual de autocomprensión, que va a ser compartido al menos con las personas que me ayudaron a construir esto. Muchas de las cosas contenidas en la tesis son derivadas de estas traducciones, ¿no? Los campamentos, las charlas, las historias, un diccionario de palabras que acostumbro usar y que a veces las personas no comprenden porque no compartimos el mismo contexto, la misma formación. Hubo una traducción hacia memes, hacia pequeños extractos, frases que pudieran darle pistas a ciertas personas que están acostumbradas a verlo en memes, a poesía y a producción artística. La siguiente.
Estas son algunas de las fotografías de las caminatas, campamentos que hemos realizado. Y algunas fotos de la producción gráfica. Entonces, ahorita en este semestre, en este penúltimo coloquio, último para mí porque considero que el siguiente ya es el de presentación final, me pregunto cómo hacer esto aplicable y replicable, porque si es tan anecdótico, si es tan cualitativo, tan personal, pues entonces solamente lo puedo hacer yo mientras lo estoy haciendo yo, ¿no? Y no tendría sentido llamarle doctorado, no tendría sentido presentarlo como tesis. Entonces, pues lo que me propongo hacer es aterrizarlo ahora sí en un modelo de aplicación que presente a estas esencias existenciales, que haga una especie de descripción gráfica del modelo epistémico que estoy proponiendo, pero lo principal es hacer una propuesta de planeación de clase para la materia de fundamentos filosóficos para el diseño que se imparte en primer semestre de la licenciatura en gráfico, y tengo fe en que esta planeación de clase pueda ser adaptada a otras materias de corte teórico en otras licenciaturas, iniciar con licenciaturas en la misma facultad, o sea, industrial, arquitectura, POU, y proponerlo en otras licenciaturas en donde haya personas que presentan estos mismos rasgos existenciales. Obviamente serían licenciaturas de corte artístico, creativo, puede ser comunicación, artes plásticas, todas estas del área de humanidades que pueden ser abordadas desde esta perspectiva, para que en primer semestre, cuando van entrando los chavos a la licenciatura, se les pueda dar una herramienta al menos de prevención, ¿no? de que sepan qué es lo que te va a pasar, a qué te vas a enfrentar, qué tipo de profesores te vas a encontrar, cuál es el cultivo que te van a dar, para que sepas que está siendo cultivado, ¿no? Que el cultivo, pues, es una coerción, es ofrecerte un camino al que tienes que dirigirte, pero que no necesariamente tiene que mutilarte, o sea, no tiene que convertirte en otra persona. Puedes hacer estrategias de supervivencia. Y pues como protoconclusiones, también tengo que hablar de las montañas y los abismos, ¿no? De todas estas zonas que por límite de tiempo se van a quedar sin explorar, todas estas zonas que tal vez en artículos, en ensayos pueda seguir trabajando, en un postdoctorado, y los abismos de todas esas teorías que sé que están relacionadas y que sé que tuvieron que haber sido abordadas, pero que son dignas de otro documento. Entonces, por mi parte eso sería todo. Espero que al menos les haya parecido un poco interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a Said Pérez. Vamos a escuchar a su tutor académico, el doctor Miguel Ángel Rubio Toledo. Sí, cómo no, gracias a él. Bien, ya habíamos platicado, el avance es importante, esta postura no ortodoxa de una poética ontológica es muy interesante, cómo se observa inductivamente el proyecto de una manera francamente poco común, ¿no? Y además es muy válido porque está bien, desde mi perspectiva, bien argumentado, ¿no? Sobre el documento y sobre el avance. Algunos detalles de redacción y ortografía, ya lo habíamos también platicado con comas, acentos, por ahí algunas palabritas que están cortadas posiblemente por el InDesign, que solito lo corta, en todo el documento en general. A lo mejor hacer uso del trabajo etnográfico que se hizo en una materia que se llama Pedagogía de la Enseñanza del Diseño, donde se trabajó con algunos chicos. Por ahí había algunos registros y además de otros talleres, había algunos documentos como bitácoras, cuadernos, diarios de acompañamiento, ¿no? A lo mejor todo esto que podemos vertirlo de manera un poco más concreta en el documento y evidentemente pasarlo al apéndice, ¿no? A los anexos. Colocar los créditos en las imágenes también, porque es importante, independientemente de que sean propias, hay que colocar los créditos, años y
fuentes, ¿no? Y para efectos del contenido, para apoyar un poquito esta historia del ocultamiento, me parece que podemos utilizar algunos textos de Nietzsche, como el ecce homo, la voluntad de poder, más allá del bien y el mal, y humano, demasiado humano, y le pueden otorgar ciertos sentidos de desocultamiento, valga la expresión, retomando las palabras, para efectos de la postura de Nietzsche del superhombre. No es esa postura nazi que retomaron los alemanes, sino más bien es la autocomprensión justamente, y el utilizar las virtudes y las no virtudes, particularmente las no virtudes y los defectos, como una manera de crearse a sí mismo, de recrearse. Entonces es un poquito la idea de utilizar estos textos, además evidentemente de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, también para la parte de lo relacional, y algunos detallitos de dedos, ¿no? A poner por ahí el significado de algunas palabras, ¿no? Que de repente bien lo comentabas también ahorita. ¿Qué otra cosa? Pues me parece que es todo, ¿no? Terminar el documento y ver de qué manera va a funcionar como justamente, y lo comentaste bien, como un modelo replicable, ¿no? El modelo epistémico replicable, ¿no? Que es lo que ahorita estamos trabajando. A lo mejor graficarlo de alguna manera, como una especie de entradas, ¿no? Los insights, ¿no? El proceso y cómo puede salir, para efectos de que la gente lo pueda comprender un poco más, ¿no? Que sea un poquito más, digamos, didáctico, valga la expresión, ¿no? Pero por mi parte sería todo. Excelente avance, muy buen trabajo. Sí, por mi parte sería todo. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Rubio, y vamos a continuar, gracias Razael también, con la alumna Olivia Ortega Sosa. Gracias. ¿Quiere que leamos, perdón, antes?